Al amanecer, Devin Coulter cruzó las puertas de San Quentin con pasos silenciosos, como si temiera que el mundo lo escuchara regresar. La prisión quedaba atrás, pero no su sombra. 18 años enterrados tras muros que no olvidan. Y ahora el sol le daba de nuevo en la cara. Sin calor. Sin promesa. Llevaba una bolsa gris con un cambio de ropa, una chaqueta raída con el nombre Layla, apenas visible en el pecho, y ningún teléfono. Ni una dirección segura, ni una persona a quien llamar, solo su nombre y el recuerdo de quienes ya no lo pronunciaban. Subió al autobús que lo llevaría al centro de una ciudad que ya no era suya. Miró por la ventana como si pudiera reconocer alguna esquina, alguna tienda, algún rostro. Pero todo había cambiado. Los colores eran más fríos, los edificios más altos, las personas más distantes. Cada parada era una sacudida, no solo en el camino, sino en la conciencia. Había sobrevivido al encierro, pero no sabía si sobreviviría a la libertad. Esa misma tarde, llegó al pequeño apartamento donde aún vivía su madre. Ella abrió la puerta sin emoción, como si lo esperara sin saber si alegrarse. Se abrazaron sin palabras, sin preguntas. En sus ojos había una mezcla de amor y algo más profundo. Una tristeza quieta, como si ella supiera algo que él todavía no. Le ofreció sopa caliente y una cama en el sofá. Esa noche, Devin no durmió. Escuchó el ruido del refrigerador, los pasos del vecino de arriba, los recuerdos que no querían callarse. Al día siguiente, comenzó la búsqueda. Lo primero fue el nombre que llevaba sobre el corazón. Layla. Fue hasta la dirección que recordaba, una casa de fachada blanca con el buzón oxidado. Pero ya no era igual. En el garaje había un auto moderno. En el jardín columpios, y en la ventana del segundo piso, dos rostros pequeños lo miraban fugazmente. Ni uno era suyo. Entonces la puerta se abrió. Salió un hombre, luego ella. Layla. No se acercó, no tenía derecho. Observó desde la acera, casi conteniendo la respiración. Layla Aviabla abrazó al hombre por la cintura. Los niños corrieron hacia ellos. Devin retrocedió sin hacer ruido. Caminó hasta la esquina y se quedó allí un largo rato. Algo en su interior empezó a cambiar. No fue rabia. Fue algo más lento, más hondo, una semilla de necesidad. Necesidad de saber. Los días siguientes fueron distintos. Tomó notas, escribió direcciones, nombres, horarios. Los seguía desde lejos, sin ser visto. Sabía a qué hora Layla salía de la clínica. Cuando Marcus, porque ese era el nombre del hombre, dejaba a los niños en la escuela. Supo que vivían juntos, que actuaban como una familia construida sobre su ausencia. Algunos vecinos lo reconocieron. Uno le dijo en voz baja: «Ellos te enterraron cuando aún respirabas». Esa frase se le quedó clavada. Devin no respondió, solo anotó el nombre del hombre. Marcus. Y volvió a caminar. Ya no buscaba a Layla. Buscaba la verdad. Y sin saberlo, ya había empezado a trazar el mapa de lo inevitable. En el verano de 2007, la vida de Devin Coulter aún parecía tener dirección. Trabajaba como mecánico en un taller modesto al sur de Oakland, donde pasaba más tiempo bajo autos que con sus propios pensamientos. Tenía 24 años, manos endurecidas por la grasa y la costumbre, y una rutina que parecía suficiente. Layla, su amiga de toda la vida, había sido aceptada en un pequeño college comunitario. Estudiaba enfermería y vivía con su madre, compartiendo libros, turnos de medio tiempo y un futuro que empezaba a dibujarse con líneas inseguras. Marcus formaba el tercer vértice del grupo, aunque cada vez más distante. Había abandonado el instituto antes de terminar y se movía en círculos donde el dinero aparecía rápido, pero nunca sin costo. Durante años, los tres compartieron calles, historias y una lealtad construida sobre la infancia común.
Pero ahora todo cambiaba. Leila descubrió que estaba embarazada a comienzos de ese verano, y aunque no lo dijo de inmediato, su comportamiento se tornó más reservado. Devin lo notó, pero prefirió no preguntar. Él mismo luchaba con las cuentas del mes, consciente de que el trabajo no alcanzaba, pero aferrado a la idea de una vida construida con esfuerzo y paciencia. Su mayor temor era repetir los errores de su padre, alguien que también prometió estabilidad, pero terminó desapareciendo. Marcus fue quien propuso lo que llamó una salida fácil. Mencionó un encargo sin riesgos: transportar una bolsa desde el taller de un conocido hasta un almacén en las afueras. Un solo viaje, sin preguntas, con una compensación que superaba el sueldo de un mes. Devin dudó. Había escuchado rumores sobre las actividades de Marcus, pero la necesidad apretaba y la promesa de ayudar a Leila, aún sin saber todos los detalles, lo empujó a aceptar. No preguntó qué contenía la bolsa. Solo condujo. El arresto llegó días después, un operativo discreto, sin sirenas, en medio del trabajo. En la comisaría, le ofrecieron una salida: colaborar, dar el nombre de Marcus, explicar el encargo. Pero Devin calló. Su lógica era simple, casi ingenua. Si protegía a Marcus, éste ayudaría a Leila. Tal vez incluso cuidaría del niño si algo fallaba. Firmó una confesión parcial, admitiendo el transporte, sin delatar a nadie. No pidió abogado, no explicó nada. Aceptó los cargos con la cabeza baja y la esperanza de que su silencio significara algo. En el juicio, Marcus estuvo presente, impasible, sentado junto a Leila. Ella evitaba mirar a Devin. El salón estaba casi vacío. Los antiguos amigos no aparecieron. La familia, distante. No hubo defensa sólida. No hubo estrategia. 2 días después, Devin abordó el autobús rumbo a San Quentin. No hubo despedidas, ni palabras de consuelo. Solo el eco del nombre que quiso proteger y la imagen de la mujer que había dejado atrás. Creyó que estaba salvando algo. No entendía aún que estaba cediendo su vida a cambio de una promesa que nunca existió. San Quentin no ofrecía espacio para la nostalgia. Era un entorno que funcionaba según su propia lógica. Horarios inflexibles, jerarquías invisibles, rutinas que no dejaban lugar a la reflexión. Devin Coulter ingresó en ese sistema como tantos otros, sin distintivos, sin historia. Rápidamente comprendió que lo que había hecho fuera ya no importaba. Lo que definía su presente era su capacidad de adaptarse sin ruido, de moverse sin llamar la atención. Eligió el silencio como forma de supervivencia y la observación como única herramienta de control. Durante los primeros años, recibió cartas con regularidad. Algunas venían de Leila, con letra apretada y frases medidas. En ellas hablaba del embarazo, del nacimiento de Jaylin, de las primeras palabras y de las noches sin dormir. Otras veces llegaban paquetes con comida, jabón, fotografías. Marcus también aparecía en las visitas ocasionales. Traía noticias. Decía que Leila estaba agotada, que el trabajo y la niña la absorbían. Prometía cuidar de todo. Hablaba con una tranquilidad que parecía ensayada. Devin escuchaba, agradecía, pero nunca preguntaba más de lo necesario. El cambio no fue inmediato, pero sí constante. Primero, las cartas empezaron a espaciarse. Luego, dejaron de mencionar a Jaylin. Las fotos ya no mostraban a la niña, solo paisajes, interiores neutros, saludos vagos. Devin notó que el nombre de Marcus aparecía con más frecuencia en boca de otros internos, que hablaban de él como alguien que había sabido hacerla bien en el exterior. Un recluso del este de la bahía, con familiares en Oakland, comentó que Marcus había comprado una casa en las afueras y que la escritura estaba, curiosamente, a nombre de Devin. Esa frase encendió una alarma que ya no pudo ignorar. A partir de entonces, Devin comenzó a revisar todo lo que había recibido. Guardaba cada carta, cada postal, cada fotografía. Las leía por las noches, buscando detalles, contradicciones, omisiones. Con el tiempo, encontró patrones.
Ausencias que se repetían, silencios que pesaban más que las palabras. Las visitas también cambiaron. En una ocasión, Marcus llegó solo, con una excusa breve sobre el cansancio de Layla y la dificultad de organizar los tiempos. Desde ese momento, Devin dejó de esperar. Las respuestas no llegaron de forma directa, sino a través de rumores, gestos y, sobre todo, de la propia ausencia. Lo que antes parecía cuidado empezó a revelarse como distancia cuidadosamente administrada. Layla dejó de firmar las postales. Luego dejó de enviarlas. En el taller penitenciario Devin trabajaba sin hablar, con movimientos mecánicos, pero su mente se mantenía activa, llena de preguntas que ya no buscaban consuelo, sino lógica. No había ocurrido una traición repentina. Lo comprendió lentamente. Lo habían borrado poco a poco, con gestos pequeños, hasta hacerlo invisible. Aún así, durante un tiempo, conservó la esperanza. No por ingenuidad, sino porque el recuerdo de lo que entregó le exigía creer que no todo había sido en vano. Pero la prisión no era un lugar donde las promesas sobrevivieran. Allí, incluso la memoria se desgastaba, como los nombres en una carta sin remite. 18 años después, la libertad llegó sin ceremonia. Devin Coulter salió de San Quentin con la misma expresión con la que había vivido sus últimos días allí, contenida, atenta, endurecida por el tiempo. El mundo exterior, al que había imaginado tantas veces, se presentó distinto, casi abstracto. Las calles que una vez conoció eran irreconocibles. Las voces que recordaba ya no lo llamaban. Su madre, envejecida y encorvada, lo recibió con la misma distancia que marcaban sus gestos. Le ofreció un techo, pero no respuestas. En sus ojos no había sorpresa, solo resignación. No pronunció el nombre de Layla, y esa omisión hablaba más que cualquier confesión. Durante los primeros días, Devin se movió con cautela. Recorrió barrios que habían cambiado de rostro, observó desde la sombra, reconoció algunos nombres, evitó otros. No buscaba venganza, buscaba sentido. El tercer día fue hasta una dirección escrita con letra descolorida en la última postal recibida. El barrio era tranquilo, las casas ordenadas, las aceras limpias. Se detuvo frente a una vivienda de 2 pisos, pintura reciente, césped cuidado. Desde la puerta, salieron Marcus y Layla. Iban juntos. Ella llevaba bolsas de supermercado, él una mochila escolar. 2 niños salieron corriendo detrás de ellos, gritando «papá» con naturalidad. La escena fue breve, pero suficiente. Devin no se acercó. Se alejó sin mirar atrás. Durante la semana siguiente, lo habitual fue el silencio. Nadie sabía que él estaba en la ciudad. No dejó rastro. Se desplazaba entre rutas de autobuses, se sentaba en cafés cerca de escuelas, observaba entradas y salidas sin interferir. Aprendió sus rutinas. Supo que Layla trabajaba en una clínica privada, que salía siempre a la misma hora. Marcus llegaba a casa después del trabajo, con los mismos pasos medidos de quien no espera ser observado. Devin anotaba detalles en un cuaderno sin portada. Horarios, ubicaciones, interacciones. No había impulso, solo método. No planificaba el futuro. Registraba el presente. Una tarde llamó a la puerta. Esperó. Le abrieron. No fue una escena prolongada. Intercambió pocas palabras. Preguntó lo necesario. La respuesta no cambió lo que ya sabía. Luego se marchó, con la misma calma con la que había llegado. No hubo amenaza ni confrontación, solo constatación. La vida había seguido sin él, y no solo por obligación. Lo habían sustituido, borrado, transformado en un pasado incómodo. En su habitación, comenzó a escribir Fajectil. No cartas. Notas sueltas. Reflexiones sin destinatario. Palabras para sí mismo.
Empezó a visitar calles del viejo vecindario, comercios que ya no existían, esquinas donde el tiempo parecía suspendido. Cada lugar le devolvía fragmentos que no encajaban en su vida actual. No quedaban amigos, ni lugares seguros. Solo huellas. Comprendió lentamente que su ausencia había sido aceptada con frialdad. Sin gestos visibles, pero con intención. No lo traicionaron una vez, lo hicieron desaparecer por partes. Y él, durante años, permitió que ocurriera sin resistirse. Ahora era testigo de su propia ausencia. Y eso, más que la pérdida, pesaba con fuerza insoportable. La tarde del viernes transcurrió sin señales de alarma. En el vecindario, el silencio comenzaba a instalarse mientras los niños jugaban por última vez antes de cenar. La casa de Marcus y Layla parecía tranquila desde fuera. Las persianas estaban medio bajadas, las luces interiores apagadas. Los vecinos sabían que los hijos de la pareja habían sido llevados esa mañana a casa de unos familiares en Richmond para pasar el fin de semana. Era una rutina ocasional, útil para que ambos padres descansaran. Nadie vio ni oyó nada extraño durante el día. Dentro de la vivienda, el ambiente era denso. Layla había pasado horas en la cocina sin encontrar propósito en lo que hacía. El televisor estaba encendido en la sala, pero no se escuchaba ningún sonido concreto. Marcus caminaba de un lado a otro con movimientos lentos, como si evitara permanecer en un solo lugar demasiado tiempo. Había discusiones que no se dijeron, frases que no se completaron. Los gestos eran contenidos, los espacios compartidos parecían repeler a sus ocupantes. Nada visible ocurría, pero la tensión era constante. A las 22:41, un timbre sonó una sola vez. No fue insistente ni abrupto. Marcus se levantó, miró hacia Layla y fue a la entrada. Lo que ocurrió a continuación no dejó testigos. Los registros policiales posteriores establecieron que no hubo signos de forcejeo ni de entrada forzada. La puerta no estaba cerrada con llave cuando los agentes llegaron. Todo indicaba que fue abierta por alguien conocido, o al menos, no percibido como una amenaza inmediata. 2 minutos después, un par de sonidos secos interrumpieron la calma del barrio. Nadie llamó a la policía en ese instante. Algunos residentes pensaron que se trataba de una puerta que se cerraba con fuerza o de algún objeto caído. Fue recién al día siguiente, al notar que la casa seguía en silencio y que el periódico no había sido recogido, que una vecina avisó a las autoridades. La escena que encontraron fue ordenada, casi doméstica. Las autoridades encontraron una escena inquietante, marcada por un silencio inusual y ausencia de movimientos. En la cocina, sobre el refrigerador, se conservaban aún los dibujos de los niños. En el suelo, junto al sofá, un álbum de fotos abierto mostraba imágenes familiares, una barbacoa, un cumpleaños, una visita a la playa. No había huellas evidentes, ni armas abandonadas. La investigación inicial no arrojó pistas concluyentes. A las 8:17 de la mañana siguiente, Devin Coulter ingresó caminando por la puerta principal de la estación de policía. Vestía con pulcritud, portaba su documentación y se identificó sin vacilar. Dijo que venía a entregarse. Fue conducido sin resistencia a una sala de interrogatorios. La grabación de seguridad muestra a un hombre sereno, con los brazos sobre la mesa y la mirada fija en ningún punto en particular. Aún no se conocían los detalles ni el móvil completo. Solo era evidente que no fue una reacción repentina, sino el resultado de años de emociones contenidas y heridas no sanadas. El juicio contra Devin Coulter no fue cubierto por los medios. No hubo cámaras ni periodistas en la sala. Las autoridades lo trataron como un caso cerrado antes de abrirlo, dadas las circunstancias, la confesión directa y la ausencia de elementos que sugirieran otra línea de investigación. La sala del tribunal permaneció semivacía durante todas las audiencias. Solo su madre asistió con regularidad, sentada en la segunda fila, en silencio. Parecía no buscar justicia ni respuestas,
solo presenciar la conclusión de algo que había comenzado mucho antes de aquella noche. El juez que presidía el caso era un funcionario veterano, habituado a historias que se repetían con nombres diferentes. Durante la audiencia principal, se limitó a escuchar sin interrupciones. Los fiscales presentaron los hechos sin dramatismo, como si leyeran un expediente que no requería interpretación. La defensa no argumentó inocencia ni planteó inconsistencias. No hubo apelaciones ni solicitudes de reducción de pena. Devin tampoco ofreció resistencia. Solo pronunció una frase breve cuando se le dio la palabra. Di todo por quienes no lo pidieron. El veredicto fue claro. Culpabilidad por doble homicidio en primer grado, con sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fallo se leyó sin sobresaltos, sin reacción visible por parte del acusado. No hubo lágrimas ni gritos en la sala. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Ni familiares de Layla ni amigos de Marcus se presentaron. El único conocido que apareció fue el hermano menor de Marcus, quien se sentó en la última fila, observó en silencio durante unos minutos y se marchó antes de la conclusión. La reclusión fue inmediata. Devin fue trasladado a una penitenciaría estatal de seguridad media, no muy lejos de San Quentin. Le asignaron una celda individual. A diferencia de su primera condena, esta vez no hubo recepción ni intentos de integración. Los custodios ya lo conocían de antes. Algunos recordaban su comportamiento reservado, su ausencia de conflictos. Lo trataban como a alguien que había regresado al lugar del que nunca salió del todo. Dentro de la celda, Devin organizó sus pertenencias con precisión mecánica. Sobre la repisa, colocó una única fotografía recortada. La imagen mostraba una escena familiar antigua, pero el fragmento donde aparecía Layla había sido arrancado. No tenía libros ni cartas. No escribía, no pedía visitas. Rechazó participar en los programas de reinserción. Pasaba las horas acostado, mirando el techo. Sin Polari, los funcionarios no reportaron incidentes ni solicitudes especiales. Era un interno más, discreto, predecible. En sus pensamientos, persistía una frase que había leído demasiado tarde. En una carta que nunca abrió a tiempo, Layla le había escrito: «Lamento que todo saliera así. Esperaba que pudieras perdonarme». Esa frase no lo perturbaba, pero tampoco lo dejaba. No había odio ni redención. Solo un eco constante. Los psicólogos de la prisión lo clasificaron como un caso estable, sin riesgos, sin signos de agresividad o intento de autolesión. Pero ninguno pudo describir lo que realmente sentía. Su historia, para todos los efectos, había terminado. O tal vez solo había cambiado de forma, encerrada ahora entre cuatro paredes sin testigos. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.